Vamos ya con el último temita del año, que es la fundación de San Rafael. Así como habíamos visto antes la fundación de Mendoza, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fundación de San Rafael, que no fue una ciudad, sino un fuerte pionero, un avance en la frontera con los indios. San Rafael fue fundado en 1805, o sea que es una de las últimas fundaciones eh, hispánicas realizadas en América. La idea de la creación de un fuerte al sur de la ciudad de Mendoza, a más de 200 kilómetros al sur de Mendoza, se presentaba como un centro de refugio, un espacio de seguridad, eh, un avance pionero en el sentido de poder avanzar la frontera en cuanto a los cultivos, a los campos para uso productivo, tanto para cultivos como para ganadería. Eh, y además es pedido por los mismos habitantes de las tierras. La fundación de San Rafael tiene que ver con esto que ya hemos hablado antes, cuando desde fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, los mapuches cruzan la cordillera, ¿sí? Los pehuenches de origen mapuche que vivían en la cordillera descienden de la cordillera y empiezan a atacar a los pueblos que vivían al sur del río Diamante, como el caso de los puelches, hace que se vuelva cada vez más difícil la vida de estos pueblos. Y entonces los caciques de esta zona viajan a Buenos Aires a pedirle al virrey Sobremonte que funde un fuerte aquí en San Rafael que los proteja de los ataques de indios que vienen del otro lado de la cordillera. Y le piden además que sea el fraile Francisco de Inalicán, que era un fraile franciscano que estaba en un convento, en el convento franciscano de Mendoza, que sea el que venga como capellán de este fuerte. ¿Por qué piden eso? Porque Francisco de Inalicán era de origen araucano, mapuche, y por lo tanto hablaba las lenguas de estos aborígenes, y entonces ellos consideraban que era el sacerdote más indicado para que ellos pudieran entender lo que quisiera, lo que este sacerdote les explicara. Hay un parlamento que se hace el día 1 y 2 de abril de 1805, donde se reúne el comandante Teles Meneses, que es quien es enviado por el virrey Sobremonte, se reúne con los caciques puelches y pehuenches que vivían donde ahora es San Rafael, y en ese parlamento establecen ciertos puntos que quedan por escritos y son firmados posteriormente. Que en primer lugar los Teles Meneses les explica y les dice que no vienen a esclavizarlos. En segundo lugar, que los indios le piden que abran caminos, que franqueen, digamos, Teles Meneses le pide a los indios que lo dejen pasar para poder abrir los caminos, que es una de las cosas que los mismos indios pedían,
Ellos pedían que se abriera un camino a Talca y que ese camino fuera seguro, digamos, que los protegiera del ataque de otras tribus enemigas. Los indios se comprometen en ese parlamento a ceder las tierras para la construcción del fuerte, con la condición de que justamente este fuerte sirva para protegerlo de los enemigos y para fomentar el comercio con Chile, y para eso piden el camino a Talca. Piden los indios que se funde una capilla y que el párroco sea Fray Nalicam. La cacica María Josefa Rocco, que aparentemente es la que tuvo la idea y la que de alguna manera los unió a todos los caciques para esto, ella ya era cristiana. Entonces ella es la que insiste para que se funde una capilla y que venga un sacerdote. Que los caciques Carrilef Cumiñán y María Josefa Rocco admiten la reducción con sus familias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos van a venir a vivir al fuerte o en los alrededores del fuerte. Otro punto del Parlamento, el punto 6, dice que los indios piden que se abra el camino a Talca para poder hacer el comercio, que en la misma ocasión aprobaron para reconciliarse estos caciques pehuenches con unos puelches con los cuales estaban peleados y que entonces, bueno, en esta ocasión hicieron la paz, que todos se comprometían a conservar una amistad inviolable, que el presidente de la Capitanía General de Chile se ocupe de que no vayan personas a robarles. O sea, esto se refiere a que no crucen otros pueblos de origen mapuche, araucano, que vengan a robarles o atacarlos a ellos. Los indios piden que la gente que se envíe al fuerte sea gente buena, la que venga a la frontera, o sea, que no manden prisioneros, delincuentes, presos, y que se dé cuenta de todo esto que se ha acordado al superior gobierno, o sea, al virrey, al presidente de Chile, al presidente de la Capitanía General de Chile y al propio rey. Y que todos los indios prometen vasallaje y fidelidad al gobierno superior y o sea, al virrey y en última instancia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la fundación? Bueno, por un lado, o sea, de esta reunión que se hizo, este parlamento, por un lado, que, como dice un historiador, Levalli, la práctica de parlamento fue una práctica importante y frecuente, o sea, era común que se realizaran parlamentos con los indios. En segundo lugar, el reconocimiento de naciones, que esto es una herencia del derecho romano, así como en el fedus de la expansión romana, cuando un pueblo admitía asociarse a Roma, bueno, de la misma manera se hace con estos parlamentos. En este caso se reconoce un pueblo pehuenche, un pueblo puelche, que aceptan la autoridad superior del gobierno del rey y del virrey y que piden ser asociados a ese gobierno. Que estos tratados eran una institución de derecho común que surge del derecho natural, de poder lograr un acuerdo, y que era un tipo de iniciativa o de
de acción que se realizaba compartida por las dos partes. O sea, estaban de acuerdo tanto los españoles como los indios en realizar esta clase de tratados. Por la parte española, los que asistieron fueron jefes militares, y es muy importante el papel de los intérpretes, porque esos intérpretes, que son los que traducen, si no son personas confiables, puede suscitar, digamos, la duda si realmente han traducido todo lo que se había dicho, si han sido fieles a las palabras que se estaban diciendo. Entonces, por eso, en este caso de este Parlamento, no es un dato menor que los indios pidan que el intérprete o el traductor sea Fray Nalicán. O sea, resulta una persona de confianza como para que lo que están diciendo sea lo que verdaderamente se dice, y que las cláusulas que quedan escritas en ese documento y que son firmadas por ambas partes efectivamente reflejen la relación que se establece y la relación de fuerzas que tienen las distintas partes que firman el Parlamento. Por último, tampoco es de menor importancia que en la mayoría de estos parlamentos se acordaba la aceptación de la fe cristiana, la unión ante enemigos comunes, el aviso en el caso de ser atacado por otras tribus que son hostiles y que no aceptan estos acuerdos, que la instalación de fuertes, digamos, está siempre vinculada a estos parlamentos, el rescate de cautivos, que eran personas que habían sido robadas por los indios cuando realizaban malones, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando se hacía un parlamento, entre otras cosas, se acordaba que se devolvieran los cautivos, el comercio recíproco que se establecía entre los españoles y estos grupos, estos pueblos indígenas, la prohibición de realizar malones, y que van a ser castigados los que no respeten estas normas de ambas partes. O sea, si son los españoles los que no respetan estos principios que se han acordado, van a ser castigados, y si son los indios también van a ser castigados. Por último, que estos parlamentos fueron instrumentos útiles para la paz. Este es un dibujo del fuerte de San Rafael, la ubicación que tuvo, que es donde está actualmente la Villa 25 de Mayo. El fuerte no era tan grande, por lo tanto las casas de los pobladores estaban fuera del fuerte. Dentro del fuerte solo estaba la guarnición militar. En caso de ataque, los pobladores se juntaban y se entraban dentro del fuerte para ser protegidos. El nombre del fuerte va a ser dado en honor del virrey que mandó fundar, que se llamaba Rafael de Sobremonte. Entonces, por eso se le pone el nombre de San Rafael, y se elige como patrono el arcángel San Rafael, que bueno, justamente el sábado se ha cumplido la fiesta, digamos, en honor del arcángel San Rafael, y por eso el 24 de octubre es el día del departamento de San Rafael. Este dibujo es del historiador Narciso Sosa Morales y está en un libro que se llama La Villa Vieja. Estas son fotos de lo que queda de ese fuerte de San Rafael, que bueno, como digo, está en la Villa 25 de Mayo. Ahí en el plano se puede ver, a ver si puedo señalar, fíjense esta línea que aparece dibujada acá,
marca lo que existe realmente, o sea, lo que existe realmente del fuerte es esta partecita. Lo demás, la mayor parte del fuerte, se la llevó una creciente. Y después tenemos acá, es una de las partes, una foto donde se ve cómo era el suelo. El piso de las habitaciones estaba hecho con piedritas, de las piedras redonditas, esas piedras del río, dispuestas de tal manera que formaban como una especie de baldosas, empedrando de esa manera el suelo. Esto todavía existe, actualmente todavía está este piso hecho con guijarros y cantos rodados. Esos son los muros que quedan. Esta parte más alta que está acá, sería la base de una de las torres del fuerte. El deterioro del fuerte se ha producido por el paso del tiempo, ¿cierto? Tiene más de 200 años. Eso ha sido provocado por la erosión del viento, de la lluvia, de las crecientes, y también por el tránsito humano, porque lamentablemente durante mucho tiempo esto no se cuidó, y entonces cuando yo era chica, por ejemplo, los niños caminábamos por arriba de los muros estos del fuerte, o nos tirábamos acá en la muralla de las columnas, que era de las torres, que eran más grandes, como si fuera un tobogán, y entonces lamentablemente de esa manera se fue perdiendo lo que quedaba del fuerte. Es importante pensar que esto es un patrimonio histórico de nuestra tierra, de nuestra historia. ¿Sí? Nosotros no tenemos monumentos de tiempo de los romanos, pero sí tenemos esto, que es lo que queda sobre nuestros orígenes. Entonces, por eso es importante cuidarlo. Actualmente hay toda una serie de explicaciones que están en el lugar y demás que permiten, y que está más cuidado, se ha puesto una reja para que no se siga destruyendo. Esto es una maqueta que explica cómo estaba hecho. No era un fortín, porque si hubiera sido un fortín, en vez de tener muros de piedra y tapia de adobe, hubiera sido una empalizada de madera. Eso era un fortín cuando era de madera. En este caso no. Esto es una construcción hecha en parte con columnas de palo, pero rellena de adobe. Por eso que se llama fuerte. Bueno, y en esta parte del fuerte se ubicaba la comandancia, esa es la parte que no está. En el medio estaba la plaza de armas, y lo que queda es una partecita de esta columna y la base de esta columna, y digamos parte del muro de la entrada y las habitaciones que se encontraban cercanas a la entrada. La vida en la frontera era una vida muy dura. Hay una carta de Fray Inalicán que le manda al gobernador intendente de Mendoza, donde le dice que han llegado unos nuevos habitantes, unos nuevos ciudadanos que vienen desde Chile, y que le pide el envío de herramientas necesarias para poder ayudarlos, para que puedan trabajar la tierra. Y fíjense qué poquito que es lo que pide. Pide 6 palas y azadones. O sea que era muy poquito lo que tenían. Y le pide además si puede ser una res, o sea, una vaca, un novillo, al mes, para que por lo menos una vez al mes
la gente que vive cerca del fuerte pueda comer carne. Así que piensen ustedes lo sacrificada que era la vida en ese lugar. A pesar de la dureza de la vida, no fue un lugar en el que no hubiera códigos, que no hubiera lealtades. Hay casos muy ejemplares de gente que supo defender la tierra y que supo ofrecerse. Por ejemplo, está el caso del Capitán Montoya, que por eso hay una localidad que se llama Capitán Montoya, que era un soldado del fuerte y que en una ocasión que había un malón, él se ofreció para que en vez de que se enfrentaran todos los indios, que eran como 2000, contra los soldados del fuerte, que eran 200, enfrentarse él solo contra un tal Barros, que era un capitanejo de los indios, pero que en realidad era un blanco, que se había pasado, digamos, a vivir a la toldería y que era el que los alentaba a los indios. A todo esto, este hombre Barros era un tipo grandote, alto, enorme, y bueno, el capitán Montoya era normal, de un tamaño normal, así que todos temían que podía resultar de ese duelo personal. Pero bueno, efectivamente el capitán Montoya se ofrece, ¿para qué? Para evitar que se produzca una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento donde van a morir un montón de personas. Lo aceptan los indios y efectivamente se produce el combate personal entre Barros y el capitán Montoya. Y finalmente logra triunfar el capitán Montoya y los indios respetan el compromiso y entonces se retiran. Como ganó el capitán Montoya, ellos se retiran y no atacan la población. Entonces, fíjense qué importante era. Este fuerte era un avance pionero, pero bueno, en medio de esos ejemplos de gente buena y que tenía así actitudes realmente heroicas, importantes, también había gente que desertaba, como por ejemplo este Barros, y se pasaba al otro lado. Esos eran los renegados, bandidos o infidentes. Quiere decir que perdían la fe o que dejaban de cumplir los compromisos, por eso se los llama renegados. Igualmente, estos sitios, como el fuerte de San Rafael, se pudieron sostener por la lealtad y por la dignidad de algunos hombres y mujeres que fueron capaces de defender sus puestos como centinela y digamos, de cuidar de ellos y de toda la comunidad. Y